El día de Navidad de 1929, Charles Lawson asesinó a su esposa y a 6 de sus 7 hijos. Casi un siglo después de la tragedia, todavía se desconocen cuáles fueron los motivos por los que Charles cometió aquellos terribles crímenes. Por supuesto, existe mucha especulación en torno a aquel siniestro suceso, incluidos rumores de incesto y embarazo o una lesión en la cabeza que podría haber afectado a la conducta de Charles. Durante el vídeo veremos qué ocurrió aquel trágico día de Navidad, conoceremos las principales teorías que existen sobre cómo y por qué Charles Lawson decidió acabar con su familia y cómo la granja de los Lawson llegó a convertirse en un macabro museo. Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Los Lawson podían haber sido una familia normal como cualquier otra de su época, pero lamentablemente no fue así. Aunque vivieron hace casi 100 años, su horrible historia continúa sobrecogiéndonos a día de hoy. Todo comenzó con un costoso retrato familiar y un padre que cometió uno de los actos más terribles que se puedan llevar a cabo. Charles Lawson no provenía de un entorno acomodado. Sus padres habían sido aparceros, una práctica mediante la cual alquilaban una pequeña parcela de tierra y a cambio entregaban una parte de su rendimiento cada año al terrateniente. Por lo tanto, no era una práctica con la que uno pudiera enriquecerse. Charles conoció y se casó con Fanny Manring en 1911. A lo largo de su matrimonio tuvieron 8 hijos. Los hermanos menores de Charles vivían en Germantown trabajando como agricultores arrendatarios de tabaco. En 1918 Charles se unió a ellos decidido a probar suerte en la zona y se instaló allí con su familia. Los hermanos Lawson alquilaron tierras y comenzaron a cultivarlas con mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos. En 1920 el matrimonio Lawson tuvo que enfrentarse a una gran pérdida. El tercero de sus hijos, William, cayó enfermo y murió con tan solo 6 años de edad. En aquella época, previa al uso de antibióticos, la mortalidad infantil era altísima y esas desgracias eran frecuentes. Tanto trabajo y esfuerzo en el campo finalmente rindió sus frutos y Charles pudo ahorrar suficiente dinero como para comprar su propia granja cerca de la de sus hermanos. En 1927 se mudó allí con su familia. La menor de los Lawson, Mary Lou, nacería en aquella época de bonanza económica en agosto de 1929. Lamentablemente para entonces la familia Lawson tenía los días contados. Meses antes de la Navidad de 1929, Charles llevaba ya un tiempo que andaba errático, perdido en sus propios pensamientos. Además, sufría de continuos dolores de cabeza y de insomnio. Preocupado, decidió visitar a un médico para ver si podía solucionar su falta de sueño y sus jaquecas. No existe registro alguno de qué fue lo que le indicó el doctor, ni tampoco si surtió efecto o no. Lo que sí se sabe es que estos síntomas adquirirían importancia en el transcurso de esta historia. A principios de diciembre, Charles Lawson, de 43 años, le propuso a su esposa Fanny, de 38, algo excepcional en aquella época, sobre todo para una familia rural de clase obrera: hacerse un retrato familiar. En ese entonces, tomarse una foto, aparte de requerir tiempo y posar en un estudio fotográfico, era una experiencia costosa, a menudo reservada solo para gente adinerada. Pero hacía ya 2 años que Charles Lawson había adquirido su granja, generando importantes ingresos, incluso era considerado un granjero pudiente, así que Fanny, su esposa, no se opuso. Esta propuesta por parte del cabeza de familia ha dado pie a especular que Charles lo tenía todo planeado, pero ¿se sabe con seguridad que la propuesta partió de Charles y no de Fanny? Más adelante hablaremos de ello. Charles y Fanny, junto a sus 7 hijos, Mary de 17 años, Arthur de 16, Kerry de 12, Mabel de 7, James de 4, Raymond de 2 y Mary Lou, la pequeña de 4 meses de edad, fueron al pueblo para hacerse un retrato todos juntos.
Desde luego resulta escalofriante contemplar esta imagen sabiendo que la vida de la familia Lawson terminaría trágicamente solo unos días después. El miércoles 25 de diciembre de 1929 amaneció frío. El campo estaba cubierto de nieve y el tiempo era desapacible. Mary, la hija mayor, se levantó temprano para hornear el bizcocho navideño con pasas. Se puso manos a la obra y pronto la cocina se llenó del aroma clásico de las fiestas. Mientras tanto, Kerry y Mabel, las hijas medianas, decidieron ir a visitar a sus tíos que vivían cerca de la granja y acompañarle en las fiestas navideñas. Pero como veremos, Charles Lawson había ideado otro plan muy diferente para su familia aquel día de Navidad. Se dirigió al almacén de tabaco y preparó su escopeta. Charles esperó escondido en el almacén a sus hijas, Kerry y Mabel. Sabía que cuando ellas salieran de la granja a visitar a sus tíos, tenían que pasar justo por el camino que estaba frente al almacén de tabaco. Cuando las tuvo a tiro de escopeta, disparó. No se sabe cuál de las hermanas cayó primero, pero no es difícil imaginar el horror que debió sentir la otra. No conforme con haberles disparado, el padre se acercó hasta sus hijas y las golpeó hasta asegurarse de que habían muerto. Después llevó los cuerpos hasta el almacén, los colocó tumbados de espalda en el suelo, les cruzó los brazos sobre el pecho y les puso a cada uno una piedra debajo de la cabeza a modo de almohada. Recargó la escopeta y se dirigió al porche de la granja donde se encontraba su esposa Fanny, quizá alertada por el sonido de unos disparos cercanos. No le dio tiempo a nada. Charles, a sangre fría, apretó el gatillo y la mató. Tuvo que esquivar el cuerpo para poder entrar en la casa. Es muy posible que Mary escuchara el disparo y gritara asustada antes de que Charles también cargara contra ella y la matara. Mientras tanto, los dos niños pequeños, James y Raymond, que se habían percatado de lo que estaba sucediendo, corrieron a esconderse. Pero fue inútil. Su padre también acabó con sus cortas vidas. Todavía quedaba la pequeña indefensa Mary Lou, que se encontraba en su cuna. Charles no se había olvidado de ella. Fue hasta la niña y le golpeó varias veces en la cabeza hasta que la pequeña murió por fractura de cráneo. Charles no se detuvo y prosiguió con su enloquecido plan. Colocó los 5 cadáveres en igual posición que los primeros, solo que debajo de sus cabezas, en lugar de piedras, puso almohadas. Después Charles Lawson huyó hasta un bosque cercano. Las huellas de sus pisadas, manchadas de sangre, quedaron estampadas sobre la nieve formando círculos. Estuvo unas 3 horas dando vueltas, tal vez pensando qué hacer a continuación o reuniendo el valor para quitarse la vida. Atrás dejaba 7 cadáveres y un único superviviente, su hijo Arthur, de 16 años. No se sabe por qué Charles perdonó la vida a su hijo Arthur. La noche antes de aquel espantoso día de Navidad, Charles envió a su hijo a un pueblo cercano para llevar a cabo algunos recados, entre ellos comprar municiones para la caza de conejos. Por suerte, el joven acató las órdenes de su padre sin hacer preguntas. Charles salvó la vida a Arthur por algún motivo o le alejó del lugar para que no entorpeciera su macabro plan. Muchos se inclinaron por pensar que la verdadera razón de que su padre le enviara lejos de la granja fue porque era el único que podía hacerle frente. Sea como sea, cuando Arthur regresó a la granja familiar, se encontró con la terrible escena de su madre y hermanos asesinados, pero su padre no se encontraba por ningún lado. Llamó a la policía. Al enterarse de los asesinatos, familiares de los Lawson y vecinos de la zona se acercaron hasta el lugar. Estaban todos reunidos allí, horrorizados por lo que había ocurrido cuando oyeron un disparo. Los disparos en los campos de la zona eran frecuentes en época de caza, pero debido a lo que había ocurrido, la detonación sugería algo más. Se acercaron hasta el lugar desde donde había llegado el sonido y encontraron a Charles. Se había suicidado de un disparo. En sus bolsillos hallaron 2 notas escritas en la parte de atrás de unos recibos de la granja. Eran frases inconclusas y sin sentido. Tras las autopsias a los 8 cuerpos, el funeral se llevó a cabo el 27 de diciembre en el cementerio de Brownell. Asistieron familiares, amigos, periodistas y, sobre todo,
muchos curiosos. Si bien los 8 cuerpos fueron embalsamados, solo hubo 7 ataúdes. Mary Lou, de solo 4 meses de edad en el momento de morir, fue enterrada entre los brazos de su madre. Arthur, el único superviviente de la familia Lawson, no tuvo, después de todo, mejor fortuna, ni tampoco tendría una muerte natural. Bebía alcohol en exceso y un día de 1945, a los 32 años de edad, murió en un accidente automovilístico, dejando viuda y 4 hijos. Tal fue el interés que despertó el caso que apenas unas pocas semanas después de lo ocurrido, Marion Lawson, uno de los hermanos de Charles, decidió abrir la granja a modo de museo y cobrar por las visitas. La idea era que el espectáculo fuera totalmente auténtico, se sintiera real y que los visitantes disfrutaran de una experiencia única y escalofriante. Para ello, la granja se abrió al público tal y como fue encontrada el día de Navidad por Arthur y la policía, con manchas de sangre incluidas. Una de las mejores atracciones la constituía el bizcocho horneado por Mary la mañana de Navidad y que la familia nunca llegó a probar. Muchos fueron los interesados en visitar la granja familiar de los Lawson. A falta de un mejor entretenimiento, el drama ocurrido allí creaba la fantasía de estar dentro de una película de terror. Los turistas más morbosos se llevaban a escondidas pasas de la tarta de Mary a modo de souvenir. Cuando Marion Lawson se percató, cubrieron el bizcocho con una cubierta de cristal y así permaneció por años. Aquella tarta era el testimonio más tangible de un crimen múltiple, violento y repulsivo. Muchos años después, la granja de los Lawson fue finalmente demolida. La madera se empleó para construir un puente privado cubierto. En la actualidad, la propiedad es privada y no se admiten visitas. Se desconoce por qué Charles Lawson enloqueció aquella mañana de Navidad y decidió realizar aquellos terribles asesinatos, por lo que, por supuesto, existe mucha especulación en torno a qué le llevó a masacrar a casi toda su familia. Unos meses antes de los asesinatos, Charles se encontraba cavando una zanja cuando sufrió una herida en la cabeza. No le dio mayor importancia y tampoco nadie más, pero después del horrible suceso, sus familiares y amigos estaban convencidos de que ese era el origen de la locura que le llevó a cometer aquel atroz acto. Lo cierto es que la autopsia de Charles Lawson no detectó ningún tipo de lesión, ni huellas de golpes, ni malformaciones que avalaran una conducta como la que había tenido. El cerebro de Charles también fue especialmente analizado. Lo enviaron a Baltimore dentro de un tarro con formol para un análisis más profundo. Se determinó que el cerebro del asesino no mostraba nada inusual. Tengamos en cuenta la época y los procedimientos médicos utilizados, que estaban muy lejos de los estándares actuales, pero tal vez si el cerebro de Charles hubiera sido sometido a pruebas y exámenes y analizado bajo el rigor médico de hoy en día, se hubiera podido descubrir que efectivamente tenía el cerebro dañado, lo que le habría llevado a cometer aquellos terribles actos. Por otro lado, como ya dije al principio, Charles había estado actuando de manera muy errática en los meses previos al incidente e incluso había acudido al médico en más de una ocasión, quejándose de terribles dolores de cabeza e insomnio. Esto sostiene la hipótesis de que en lugar de planear matar a su familia, Charles Lawson perdió la cabeza y que los crímenes que cometió fueron improvisados. También existe otra teoría que surgió muchos años después que podría explicar por qué los familiares y conocidos de los Lawson apoyaron e insistieron tanto con la idea de la locura, pues la verdadera razón era difícil de digerir. La teoría no salió a la luz hasta 1990, cuando se publicó un nuevo libro sobre la masacre de la familia Lawson. En él se afirma tener pruebas de que lo que habría impulsado a Charles a realizar un acto tan terrible era que había abusado sexualmente de su hija Mary y la había dejado embarazada. Se afirmaba que algunas personas tenían sospechas con respecto a la relación entre padre e hija. Además, aportaban el testimonio anónimo de alguien que había realizado la visita a la granja Lawson, donde el mismo guía admitió que la historia de incesto era cierta.
Echando más leña al fuego, poco antes de que se publicara el libro, una sobrina de Charles, Stella Lawson, se puso en contacto con los autores y les contó que durante el funeral escuchó a otros miembros de su familia hablando sobre las sospechas que Fanny, la mujer de Charles, tenía sobre algo desagradable que parecía estar sucediendo entre su marido y su hija. Otro libro sobre el tema sostiene que la amiga íntima de Mary Lawson, Ella May Johnson, contó que durante una noche que las dos amigas durmieron juntas, Mary se sinceró y confesó que su padre la había dejado embarazada. Realmente la única persona que sabía por qué hizo lo que hizo aquel día fue Charles Lawson y se llevó la verdad a la tumba. Pero si de verdad tenía intenciones de acabar con su familia, ¿por qué decidió que todos posaran para un retrato? ¿Qué esperaba lograr con esto? ¿Pretendía conservar la imagen como un recordatorio de sus asesinatos? Y si era así, entonces no planeaba suicidarse y en cambio estaba dispuesto a que la policía lo detuviera. Esto podría ser cierto, ya que cuando encontraron su cadáver, la zona alrededor estaba cubierta de sus huellas, lo que significa que durante las horas entre los asesinatos y su suicidio, Charles había estado caminando frenéticamente como si tratara de idear su próximo movimiento. De todos modos, pese a que se da por hecho, no se sabe con seguridad que la propuesta de hacerse un retrato familiar partiera de Charles. Tal vez fue su esposa Fanny quien, como regalo de Navidad para la familia, convenció a su marido para que concertara una cita en el fotógrafo y se hicieran la fotografía. ¿Y por qué elegir el día de Navidad? Si se cree la teoría de que había dejado embarazada a su hija Mary, podemos pensar que la joven esperó hasta esa mañana para informarle de su estado, pensando que, dada la festividad religiosa, era menos probable que su padre reaccionara de modo violento, pero son meras especulaciones. ¿Y por qué dejó a Arthur como único superviviente? ¿Lo hizo por amor a su hijo mayor? ¿De entre todos sus hijos era este su preferido? Si tenemos en cuenta el terrible acto que Charles estaba por realizar, es difícil creer que el hombre sintiera un verdadero afecto hacia su familia, por lo que parece imposible que horas antes de que se decidiera acabar con su mujer e hijos, sintiera un profundo amor por Arthur, alejándole de allí para librarle de una muerte segura. En cuanto al posible incesto, ¿por qué se tardaron 6 décadas en sacar el asunto a la luz? Por mucho que insistan los autores de los libros de que lo que cuentan en ellos es cierto, las únicas pruebas de que Mary estaba embarazada de su propio padre son testimonios vagos de «yo escuché, ella dijo», pero sin prueba alguna de ello. Es más, si Mary hubiera estado embarazada, esto habría salido a la luz tras practicarle la autopsia y no existe informe alguno de ello. Personalmente me decanto por la hipótesis de que por la lesión sufrida en la cabeza o por alguna anomalía en el cerebro, Charles enloqueció y decidió acabar con toda su familia. Si Arthur se libró, no fue por decisión de su padre, sino porque al actuar sin premeditación, el chico tuvo la suerte de no encontrarse en el lugar. Que ocurriera el día de Navidad fue otra casualidad. En cuanto a la teoría del incesto, sin negar que pudo ocurrir, no creo tanto en las pruebas aportadas por los autores de los libros. Son solo rumores, habladurías, sin prueba alguna, por lo que no me son creíbles. En fin, sea como sea, lo que ocurrió en la granja de los Lawson el día de Navidad de 1929 fue un acto terrible, difícil de olvidar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestra teoría de por qué Charles Lawson acabó con casi toda su familia? ¿Creéis en la hipótesis del incesto y el embarazo? ¿Qué pensáis sobre este caso? Dejádmelo saber en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta, compartidlo con vuestros contactos y suscribíos al canal. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!